Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy hablaremos de las falacias lógicas y a través que se pueden evidenciar a través de publicaciones o comentarios en las redes sociales. Explicaremos algunos tipos que se presentan en las redes sociales. Tal vez algunas personas no conocen el significado de falacia o tal vez no tienen muy claro su concepto. Por eso definiremos la palabra falacia. Una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. Quiere decir, es como un tipo de razonamiento engañoso o erróneo, pero que pues pretende convencer y ser persuasivo. Básicamente todas las falacias son un tipo de razonamiento que vulneran alguna regla lógica. Así, en algunos casos, el problema es la ambigüedad de algunos términos, que nos permitía utilizarlos con dos sentidos distintos en distintas premisas, con lo que al final llegábamos a una conclusión disparatada. Otras veces, en cambio, lo que está mal son las premisas y de este modo partimos de premisas falsas que nos parecen verdaderas. De acuerdo. Ahora que sabemos la definición de qué es una falacia, entonces podemos proseguir con algunas de ellas. La primera es el argumentum ad verecundiam. Es básicamente dar por verdadero un argumento. Consiste en, pues básicamente, eh, dar un argumento, dar por verdadero un argumento es por el simple hecho de que seas un experto en el tema en específico o porque citas alguna autoridad o básicamente es como un tipo de pantalla que quieres presentar sobre el argumento que estás pues diciendo. Acá tenemos un ejemplo pues, que aparece en las publicaciones de las redes sociales que dice, la sustentación técnica de un colega con muy poca experiencia va a ser la misma que puede hacer cualquiera con una laptop y un Wi-Fi. Mejor vean los análisis de ANH o de ACIPET o de ingenieros un poco más experimentados. Bueno, la siguiente es la falacia de falsa equivalencia. Esta se da cuando se intenta afirmar que dos cosas, ideas, situaciones son lógicamente equivalentes, cuando en realidad lo son únicamente en apariencia o de manera superficial. Podemos ver un ejemplo en el que dice, algunos critican que el gobierno acompañe vacunación, pero jamás criticaron el show de la paz con las FARC. ¿Se acuerdan del circo de Cartagena, el que hizo Santos, incluso antes del plebiscito? El show de la firma en La Habana, el show con super comitiva de Nobel. Bueno, este ejemplo, en este tweet, intentan hacer sentir culpable a las personas porque critican algo tan importante como lo de la vacunación actualmente. Y por el contrario, jamás criticaron algo que esta persona fue un show. En este caso, el premio Nobel de la Paz que ganó el expresidente Santos, los acuerdos y temas relacionados con las FARC. Esta persona intenta hacer creer que si no te manifestaste en contra de algo en lo que ella no está de acuerdo es porque no apoya los temas de vacunación en el país. De este modo, es una falacia de falsa equivalencia porque los dos eventos no son equivalentes ni en gravedad ni en complejidad. En ese siguiente tipo de falacia, básicamente le dice, en la imagen dice, soy taurino porque defiendo la existencia del toro de Lidia, porque defiendo la libertad, porque la corrida de toros es mi cultura y mi tradición. En este tweet claramente podemos ver que es un tipo de argumento que se llama argumentum de antiquitatem, básicamente porque es el tipo de argumento que apela a que algo es verdadero simplemente por el hecho de que lleva haciéndose por mucho tiempo. Y por el simple hecho que lleva haciéndose por mucho tiempo, se lleva a considerar como parte de una cultura o incluso parte de la tradición de algunos países. Por ejemplo, aparte de este tipo de ejemplo de este tweet, también, por ejemplo, podemos ver eh, cuando van a lapidar a una mujer por infidelidad, por ejemplo, en los países, eh,
no sé, de Irán y etcétera, que ese tipo de comportamientos siguen siendo obviamente socialmente, moralmente, políticamente son incorrectos, pero porque llevan haciéndose por mucho tiempo, es como una falacia de que se consideren correctos. Bueno, el siguiente tipo de falacia es la falacia de argumento desde el silencio. Bueno, este es un tipo de falacia en la que se concluye sobre algo basado en el silencio o la ausencia de argumentos. Es el típico del que calla otorga. Bueno, podemos ver que dice, oiga, Petroñero, que ya se me acojonó o se quedó sin argumentos, como sabe quedarse su mesías en los debates, o solo es gallo amenazando e intimidando a las damas. Bueno, en esta publicación la persona saca sus conclusiones debido al silencio de la persona a la que está atacando. Él no presenta argumentos válidos, simplemente critica según su punto de vista y conclusiones. Además, podemos evidenciar la mala ortografía de esta persona. Y otro claro ejemplo es cuando discutes con cualquier persona y lo dejas hablando solo porque no soporta su grosería y su mala ortografía. Bueno, en ese tipo de argumento, o sea, el tweet como tal dice, me dicen que votó por Petro, seremos Venezuela, y si votó por Duque, seremos Suiza. Bueno, básicamente esta persona está concluyendo, pues como dice este tipo de argumento, el argumento ad consequentiam, que es básicamente es un tipo de falacia que se apoya en las consecuencias de una acción para determinar si el argumento es falso o es verdadero. En este tuit básicamente la persona está concluyendo que pues por el hecho de que se haya votado por Petro o por Duque será una Venezuela o una Suiza, pues que claramente no tiene relación alguna. En ese orden de ideas el argumento será falso si la consecuencia es negativa y pues por el contrario si el argumento será verdadero si la consecuencia es positiva. Bueno, en el siguiente comentario pude evidenciar dos tipos de falacia. El primero es la falacia del alegato especial. Este tipo de falacia se da cuando tu interlocutor hace alusión a que no puedes entender su argumento o punto de vista porque no entiende ciertas complejidades y sutilezas, o no conoces o no tienes el conocimiento suficiente o el más adecuado para entender el tema en cuestión. También encontré la falacia ad hominem, la cual es una falacia que consiste en atacar a la persona que emite un argumento desacreditándole para que los demás no lo tengan en consideración. Bueno, básicamente dice, este tipo de argumento es simplemente irrelevante y no ataca al argumento en sí mismo, sino solo a su proponente. Dice, tú no eres mujer, por lo que no puedes opinar sobre el aborto. Bueno, primero es una falacia del alegato especial porque está insinuando que solo los que estamos en cierta situación entendemos y podemos opinar válidamente. Y olvida el hecho de que el ser humano es capaz de informarse, generar empatía y sostener una postura razonable, así no esté o no se encuentre en esa situación. Segundo, es una falacia ad hominem, porque con esta imagen se intenta desacreditar al adversario, en este caso al hombre, para alejar el debate del núcleo argumentativo antes de que pueda empezar a argumentar al respecto. Es decir, si no eres mujer, no puedes ni tienes el derecho de opinar sobre el aborto. Otro ejemplo podría ser que si discuten sobre la protección de los animales, no puedo opinar sobre ello porque no soy un animal. En ese tipo de falacia, que se llama falacia del francotirador, podemos ver en el siguiente tweet lo que dice. Esta es la evolución de incidencia de casos de VIH-Sida que fue en el aumento durante la administración de Petro Gustavo, refiriéndose pues a Gustavo Petro, ¿no? Entonces, básicamente esta falacia de francotirador se basa consiste, o sea, en usar datos o argumentos reales que sí son existentes, pero se manipulan o se maquillan para usarlos a favor de que o sea, se haga ver como si tú tuvieras la razón. Porque claramente podemos ver que en este tuit no tiene ningún tipo de relación la evolución de la incidencia del VIH con la administración pues, de Gustavo Petro. Son totalmente, no tienen nada de relación una cosa con la otra, porque pues así estuviera otra persona a cargo de la administración, sería exactamente los mismos datos.
Bueno, finalmente tenemos la falacia del hombre paja o el espantapájaros. Esta consiste en ridiculizar al oponente exagerando o tergiversando su argumento. Bueno, aquí dice que es el senador Julián Bedoya, L17, es hora de renunciar a su curul en el Congreso de la República y de actualizar su biografía, señor bachiller. A esto le responden, ¿acaso ser bachiller es motivo de vergüenza? En ese sentido, hay una falacia del hombre paja, porque se distorsiona el mensaje del autor, quien en ningún momento ha dicho o sugerido que el ser bachiller es motivo de vergüenza. De ese modo se malinterpreta la posición de la otra parte y además quien malinterpreta la situación pretende que el argumento debe ser evaluado negativamente, sea porque ha sido objetado o sea porque sin ser directamente objetado, su conclusión es muy débil o sus premisas son inaceptables o irrelevantes. Y así pues damos por terminados este pequeño video explicando los diferentes tipos de falacias. Muchas gracias.